¿Qué tal, mis Gory Lovers? ¿Cómo me les va? Aquí su tía Mona, lista para apagar la luz de la razón y encender un cerillo en la cueva más oscura del misterio. Antes que nada, y para que al rato no me anden regañando, vamos a poner las cartas sobre la mesa, con el respeto que se merecen. La ciencia, con su bata blanca y sus expedientes sellados, nos dio un veredicto: la muerte de Devani Escobar fue un trágico y desafortunado accidente. Una caída. Punto final. Esa, mis niños, es la verdad oficial. Pero, ¿saben qué? El punto final de la ciencia es, para muchos de ustedes, apenas el comienzo de la verdadera historia. La historia que no cuadra. La que se susurra en los comentarios, y se alimenta de los detalles que simplemente no tienen lógica. Mi sobrino, el gran Master Gorila, que tiene un olfato de sabueso para estas cosas, me dijo: tía, conecta los puntos, cuenta la crónica prohibida que todos están pensando. Y una, que es débil con su gorilón consentido, le va a cumplir el capricho. Así que, con el debido respeto a la versión oficial, hoy vamos a contar la historia que no se atreve a decir en los noticieros. La teoría que ustedes mismos han construido. La crónica de un sacrificio anunciado. Capítulo 1. El expediente Gabriela Rico. El espejo. Para entender el final de una historia, mis Gory Lovers, a veces, hay que buscar en el cementerio de los comienzos. Hay que desenterrar a los fantasmas que vinieron antes. Y antes de Devani. Hubo un eco. Un susurro. Otro nombre que la élite de Nuevo León se esforzó por borrar con fajos de billetes y amenazas silenciosas: Gabriela Rico Jiménez. Grábense ese nombre. Porque su caso no fue un prólogo. Fue el espejo. El reflejo casi idéntico y aterrador de un método que se estaba perfeccionando. Imaginen la escena, porque se repite como una pesadilla. Una fiesta exclusiva en el corazón de San Pedro, el municipio de los intocables. El aire no huele a perfume caro. Huele a poder. Un poder tan denso que casi puedes saborearlo. No son fiestas, mis niños. Son zoológicos humanos donde los depredadores caminan en dos patas y la carnada. La carnada llega por su propio pie, buscando un sueño, sin saber que está entrando a una jaula. Y en esas jaulas, los cazadores no buscan a la más bonita, ni a la más popular. No. Buscan algo mucho más valioso, buscan a la que tiene más luz. A la que ríe más fuerte, a la que baila con más ganas, a la que tiene esa chispa de rebeldía en la mirada. Porque en el culto del poder, la energía vital es la moneda más codiciada. Y la encontraron. Encontraron a Gabriela. El guión es siempre el mismo. La invitan. La rodean. La halagan. La hacen sentir la reina del lugar. Y justo en el clímax de la noche, cuando las luces de la ciudad parecen estrellas a sus pies y el futuro se siente infinito. Se esfuma. Desaparece. No hay un grito, no hay una pelea. Simplemente deja de estar. Como si un ilusionista la hubiera hecho desaparecer. Y entonces, comienza el segundo acto del ritual, el silencio. La versión oficial, como siempre, torpe, llena de huecos. Se fue con alguien, se enojó y se salió, nadie vio nada. Mentiras. Mentiras torpes diseñadas no para convencer, sino para insultar la inteligencia. El poder no se mide en lo que puedes hacer a la vista de todos, mis niños. Se mide en lo que puedes borrar como si nunca hubiera ocurrido. El expediente de Gabriela Rico Jiménez se enfrió. Las pistas se evaporaron. Los testigos desarrollaron amnesia. El caso se convirtió en una leyenda urbana, en un cuento para asustar a las niñas que querían codearse con los ricos y poderosos. Pero se equivocan. Su historia no es una advertencia. Fue una prueba. Fue el sacrificio beta. Un experimento para calibrar el método. ¿Cuánto tiempo se necesita para borrar las cintas? ¿Cuánto dinero para comprar a un testigo clave? ¿Qué tan lejos puede llegar la impunidad antes de que la sociedad se quiebre? Y la respuesta que obtuvieron fue aterradora: la impunidad es infinita. El caso de Gabriela les enseñó que el sistema funcionaba a la perfección. Que podían tomar una vida, consumirla en su altar de poder y dinero y luego simplemente bajar el telón, apagar las luces y esperar a la siguiente función. El espejo no se rompió. Soportó la prueba. Y una vez que confirmaron que el espejo seguía intacto, solo era cuestión de tiempo para que pusieran a otra chica frente a él. Capítulo 2. La viuda del diablo. El contrato de silencio. Un patrón, mis Gory Lovers, necesita un origen. Un monstruo necesita un creador. Y el creador de todo este teatro macabro, la mano que meció la cuna del diablo, nos fue revelado en ese comentario del Señor del Bosque.
José Irigoyen Villarreal. Pero aquí es donde la historia se tuerce de una forma que ni el mejor guionista de terror podría imaginar. El comentario nos habló de un sacerdote, de un cuerpo prestado para el mal. Y es una idea que te congela la sangre, ¿verdad? Pero la realidad, mis niños. La realidad es mucho, mucho más sucia. Irigoyen no era el sumo sacerdote de un culto a Chango. Era el sumo sacerdote de un culto mucho más antiguo y terrenal, el culto a la codicia. No vendía milagros en un altar. Vendía espejismos financieros en oficinas de lujo. Su Biblia era un contrato con letras chiquitas y su agua bendita era la promesa de intereses imposibles. Junto a su esposa, Juana Idalia, no le robó el alma a la gente, les robó algo peor, les robó sus sueños, sus ahorros, su futuro. Fue un fraude masivo, un robo de más de 120 millones de pesos a miles de familias. Pasó 17 años en prisión. Murió en 2010. Un estafador más, ¿verdad? Un caso cerrado. Pero no. Porque los monstruos de verdad nunca mueren. Solo cambian de piel. Y aquí, mis gory lovers, es donde entra la pieza clave. La mujer que sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres, su viuda. La prensa nos cuenta que, años después de la muerte de su esposo, Juana Idalia buscó un amparo. Un escudo legal. La historia oficial dice que era para protegerse de los defraudados que aún le reclamaban. Por favor. A nosotros no nos engañan. ¿Ustedes creen que una mujer que nadó entre tiburones financieros le tiene miedo a unas cuantas pirañas? No. Imaginen a esa mujer, en un despacho de lujo, con manos temblorosas, firmando ese documento. Ella no firmaba un amparo. Firmaba una tregua. Una advertencia. Porque ese fraude no lo hizo sola con su esposo. Un robo de esa magnitud necesita socios. Socios silenciosos. Socios con apellidos que pesan, con cuentas en Suiza y con conciencias muy ligeras. La élite de Nuevo León. Ellos no solo le dieron su dinero a Irigoyen. Le dieron su alma. Él era su chamán financiero, el que les garantizaba que su poder y su fortuna se multiplicaran a través de métodos que no aparecen en los libros de economía. Y cuando Irigoyen murió, la viuda se quedó con el verdadero tesoro, los libros de contabilidad del infierno. La lista de nombres. Los recibos de los pecados. El amparo no era un escudo contra los pobres jubilados a los que les robaron. Era un mensaje directo a esos socios silenciosos. Un mensaje que decía, si me tocan, si me pasa algo, si mi corazón decide detenerse misteriosamente. Estos libros cantan. Y es aquí donde el pasado y el presente chocan con la fuerza de un tren. Porque el poder, mis niños, es como una droga. Y la muerte de Irigoyen les cortó el suministro. Su suerte empezó a cambiar. Sus negocios ya no eran tan prósperos. El pacto se estaba debilitando. El dinero se estaba acabando. Pero la sed de poder, esa, mis niños. Esa es infinita. Y exigía un nuevo pago. Un pago de sangre. Capítulo 3. Los socios silenciosos. Los herederos del hambre. El miedo de una viuda, mis gory lovers, es la mejor brújula para encontrar a los monstruos. Y los monstruos de esta historia no se esconden en castillos góticos ni en bosques oscuros. No. Se esconden a plena luz del día. Son los herederos del pacto. Los socios silenciosos de Irigoyen. Los que nunca pisaron una cárcel, pero cuyas manos están mucho más sucias de sangre que las del propio estafador. ¿Quieren saber quiénes son? No busquen sus nombres en un libro de santería. Búsquenlos en las páginas de sociales, con sus sonrisas de plástico y sus copas de champán. Búsquenlos en las listas de donadores de campañas políticas, comprando futuros y borrando pasados. Búsquenlos en los consejos de administración de esas empresas que crecen como la espuma en medio de la crisis. Son el político cuya carrera es una escalera al cielo, construida sobre peldaños invisibles de favores y secretos. Son el empresario cuya suerte nunca se acaba, que siempre gana la licitación, que siempre compra el terreno justo antes de que valga millones. Son la socialité que parece no envejecer, cuya belleza se alimenta de algo más que cremas caras. Son la nueva generación del culto. Los hijos y nietos de los que firmaron el pacto original con Irigoyen. Y el poder, mis niños, no se hereda. Se alimenta. Y el alimento se había acabado. Con Irigoyen muerto, la conexión con esos seres de energías universales se volvió inestable. La buena suerte comenzó a fallar. Un negocio que se cae, una enfermedad que aparece de la nada, un rival político que empieza a ganar terreno. Pequeñas grietas en el muro de su invencibilidad. Entraron en pánico.
Porque el que ha probado el poder absoluto, mis niños, le teme a una sola cosa: volver a ser un simple mortal. Necesitaban reiniciar el sistema. Necesitaban renovar el contrato. Necesitaban un nuevo pago. Pero esta vez, no bastaba con dinero. El fraude ya no era suficiente. Las entidades que les daban poder estaban hambrientas de algo más puro. Algo que el dinero no puede comprar. Necesitaban un sacrificio. Una ofrenda de energía vital tan potente, tan brillante, que no solo saldara la deuda, sino que les garantizara otros 10 años de impunidad y fortuna. Y así, comenzó la cacería. No fue una búsqueda al azar. Fue una selección meticulosa, casi científica. Durante meses, sus acólitos, infiltrados en las mejores fiestas, en los antros de moda, en las universidades más caras, actuaron como cazatalentos del infierno. Buscaban un perfil muy específico. No querían a una chica sumisa. No querían a una víctima fácil. Querían un desafío. Querían un espíritu fuerte, rebelde, lleno de esa energía desafiante que, según sus creencias retorcidas, es el manjar más delicioso para la oscuridad. Y entonces, en su radar, apareció un hombre. Una chica que reía demasiado fuerte, que no le tenía miedo a nada, que tenía una luz tan intensa que casi cegaba. Una chica que, sin saberlo, cumplía con todos los requisitos para ser la reina de la fiesta más macabra de todas. El nombre era Devani. Capítulo 5. El bautizo oscuro. El agua que nunca muere. Pero la historia del templo, mis Gory Lovers, no termina en la cisterna. Porque hace poco, unos valientes, armados con cámaras y más curiosidad que sentido común, se metieron a las entrañas de la bestia. Exploraron el motel Nueva Castilla. Y lo que encontraron confirma nuestras peores pesadillas. Llegaron al restaurante. Es el lugar fantasma por el que vimos correr a Devani en sus últimos segundos de libertad grabada. Un lugar congelado en el tiempo, con el polvo cubriendo los menús de un desayuno que nunca más se sirvió. Pero no fue el silencio lo que les heló la sangre. Fue lo que encontraron debajo. Una escalera que descendía a un sótano. Un sótano completamente inundado. Y no, mis niños, no era una simple inundación por una tubería rota. Era un estanque artificial de agua negra, estancada, aceitosa. Un espejo oscuro en las entrañas del templo. Y la pregunta que todos se hicieron, la que nos carcome el alma es, ¿para qué? ¿Para qué un sótano lleno de un agua tan pútrida? Como una no se puede quedar con la duda, descolgué el teléfono y le marqué a mi comadre, Doña Remedios, una mujer sabia, una antropóloga de cultos olvidados que sabe más de rituales acuáticos que los peces del mar. Le conté lo que habían encontrado. Y después de un largo silencio, me dijo algo que se me clavó en los huesos. Me dijo, Mona, la gente común usa el agua para limpiar, para purificar, para bautizar en la luz. Pero los cultos oscuros, ellos la usan para lo contrario. No limpian, manchan. No purifican, corrompen. No bautizan. Encadenan. Me explicó que en ciertos rituales, el agua no es un elemento de vida, sino una jaula líquida. Un conductor perfecto para atrapar la energía, para fijar un espíritu a un lugar. Un bautizo oscuro. Una limpieza inversa donde, en lugar de lavar los pecados, se sella un alma a un pacto. Y aquí es donde se me enchinó la piel, mis Gory Lovers. ¿Recuerdan a los videntes? ¿Recuerdan lo que decían en los primeros días, cuando la esperanza aún vivía? Repetían una y otra vez, búsquenla en el agua. Y todos pensamos que se referían a la cisterna. ¡Qué ingenuos fuimos! No se referían al lugar del cuerpo. Se referían al estado del alma. Imaginen la secuencia final, la verdadera. La corretiza no termina en la cisterna. Termina en el restaurante. La llevan abajo, a ese sótano oscuro y húmedo. La sumergen en esa agua helada y sucia. No para ahogarla, sino para bautizarla en la oscuridad. Para quebrar su espíritu y encadenar su energía a ese lugar para siempre, como una batería eterna para el culto. Y solo después, cuando el ritual del agua ha terminado, cuando su luz ha sido fijada al templo, suben su cuerpo vacío y lo depositan en el altar final, la cisterna. Ese sótano inundado no es una falla estructural. Es la cámara del bautismo. La pieza que faltaba en la liturgia del horror. Y lo más aterrador de todo, lo que Doña Remedios me dijo antes de colgar, es que esa clase de agua ritual nunca pierde su carga. Sigue ahí, esperando. ¡Viva! El ritual no ha terminado, mis niños. Solo está en pausa, en las profundidades del motel. Esperando el próximo bautizo. Absolutamente.
Es hora de entrar al laberinto. Este capítulo es la autopsia de la mentira, la disección de un encubrimiento tan descarado que se convierte en una confesión. Cada detalle está diseñado para que el convertidor de texto a voz lo narre como una crónica fría y brutal de cómo se borra la realidad. Aquí tienes el capítulo 6, listo para tu guión. Capítulo 6, El laberinto de mentiras. Las pistas quemadas. Los monstruos de verdad, mis gory lovers, no solo saben matar. Su verdadero talento, su obra de arte, es saber limpiar. Saben cómo borrar la sangre, cómo silenciar los ecos, cómo convencer al mundo de que el fantasma que todos vieron nunca existió. Y en el caso de Devani, el equipo de limpieza trabajó horas extras. Comencemos con el barquero. El supuesto Didi. Nos vendieron la imagen de un simple trabajador asustado. Pero los detalles, mis niños, los detalles siempre gritan. Le pregunté a mi compadre Epigmenio, el de la lógica de hielo, compadre, ¿tú dejarías que tu hija se suba de madrugada a un coche sin placas? Casi se atraganta de la risa. Porque el coche que recogió a Devani no tenía placas, mis cielos. Tenía un simple permiso provisional. Un papelito. Era un coche fantasma, imposible de rastrear, el vehículo perfecto no para un trabajador, sino para un operario. Y luego, el acto final de este Judas motorizado, la fotografía. Nos la vendieron como su coartada. Miren, nos dijeron, la prueba de que la dejé viva. ¡Qué ingenuidad! Mi comadre Petronila, que es experta en el arte de la traición, lo vio claro desde el principio. Me dijo, Mona, esa foto no fue una coartada. Fue una marca. Fue la señal para los cazadores. Ese flash en la oscuridad no decía aquí la dejé. Gritaba, aquí se las dejo. No la abandonó. La posicionó. La entregó en el punto exacto, con las luces del motel Nueva Castilla parpadeando a lo lejos como la entrada al infierno. Pero el borrado de la memoria no fue solo con un flash. Fue con fuego. Imaginen el olor a plástico derretido y a verdad quemada. En el motel, había un cuarto, el cerebro del lugar, el centro de vigilancia. Hoy es solo un cascarón ennegrecido. Quemaron la memoria del lugar. Lo hicieron a propósito. Porque si no tienes nada que ocultar, ¿por qué le prendes fuego a la única habitación que guarda las respuestas? Y no fue solo ahí. En la empresa de transportes de enfrente, Alcosa, ocurrió otro milagro conveniente. 13 minutos de grabación, justo los cruciales, se evaporaron. Se volvieron humo digital. ¿Coincidencia? No. Es coordinación. Es la firma de un equipo que trabaja en ambos lados de la calle. Y luego, mis niños, están las migajas. Esas pequeñas pistas que los criminales, en su arrogancia, creen que nadie notará. ¿Recuerdan los departamentos? Por un instante, la investigación apuntó a un lugar completamente distinto. Y según los susurros que la prensa cayó, ahí, en el fondo de una maceta, encontraron su credencial. La identificación de Devani. Piénsenlo. Una credencial no viaja sola. Alguien la puso ahí. ¿Era el lugar donde la tuvieron retenida antes de llevarla al motel? Esa pista debería haber hecho estallar el caso, pero se enfrió más rápido que un cadáver a la intemperie. Y por si fuera poco, la prueba más honesta, la que no acepta sobornos, la nariz de un perro. Durante los rastreos, uno de los canes entrenados se volvió loco junto a un coche. Marcó el vehículo 1, 2, 3 veces. En el lenguaje de los que saben, eso es un grito. Significa, ella estuvo aquí. Su miedo está impregnado en esta tapicería. Era una línea directa a un vehículo y a un conductor. Pero al igual que la credencial, el rastro que marcó el perro más honesto de Nuevo León fue declarado un callejón sin salida. Finalmente, el insulto final. Una vez que el cuerpo fue encontrado, el escenario fue entregado al caos. Permitieron que vándalos y saqueadores entraran, que rompieran los espejos, que desmantelaran las habitaciones y que pisotearan cualquier evidencia microscópica que pudiera quedar. No fue un descuido. Fue el acto final de la limpieza. Profanaron el templo para asegurarse de que nadie, nunca, pudiera reconstruir la misa negra que ahí se celebró. Así que sumemos. Un coche fantasma, cintas quemadas, minutos borrados, pistas cruciales enterradas y un escenario del crimen sistemáticamente destruido. La pregunta ya no es si hubo un encubrimiento. La pregunta que nos hiela la sangre es, ¿qué clase de accidente? ¿Necesita una limpieza de este tamaño? Capítulo 7, la hipótesis prohibida. La sombra en casa. Hemos llegado, mis gory lovers, al rincón más oscuro y polvoriento de este sótano.
A la puerta que rechina, a la que nadie, absolutamente nadie, quiere abrir. Hemos hablado de monstruos con apodos de bestias, de sectas con nombres de empresas, de viudas con miedo y de socios silenciosos. Hemos construido un castillo de horrores con villanos perfectos. Pero hay una sombra. Una sombra tan grande que oscurece a todas las demás. Una hipótesis tan terrible que solo se atreve a susurrarla en los rincones anónimos de Internet, por miedo a que el monstruo te escuche. La hipótesis prohibida. Le confesé mi inquietud a mi compadre Pigmenio, el de la lógica de hielo. Le dije, compadre, ¿y si hemos estado mirando al escenario todo este tiempo, cuando el verdadero truco ocurría en la silla del director? Se quedó en silencio, un silencio largo, pesado. Y con una voz más grave que de costumbre, me dijo, Mona, el encubrimiento más grande. Nunca se teje para proteger a un extraño. Piénsenlo con una frialdad que duele. Hemos desmantelado una montaña de mentiras casi perfecta. Un encubrimiento de esta magnitud, uno que involucró manipular a las autoridades, a los medios y a todo un país. ¿Solo para tapar un simple y trágico accidente con unos desconocidos en una fiesta? Es desproporcionado. Es como usar un cañón para matar a una mosca. No tiene lógica. A menos que el peligro no viniera de afuera. A menos que la amenaza estuviera adentro. Regresemos a esa noche. A la frase que lo cambió todo. La profecía que fue su sentencia de muerte, susurrada en la intimidad de ese coche. Mis padres merecen saber la verdad. ¿Qué verdad, mis niños? ¿La verdad de un simple pleito en una fiesta? ¿O una verdad mucho más profunda? Un secreto familiar inconfesable que esa noche, por fin, había decidido sacar a la luz. Y si esa verdad, como se atreven a decir esas voces anónimas, involucraba a la persona que, irónicamente, debía ser su máximo protector. De repente, la historia da un vuelco y cae en el abismo. De repente, todo el comportamiento posterior deja de ser el de un padre buscando justicia y se convierte, escalofriantemente, en el de un hombre montando la coartada más grande de la historia. Cada movimiento, visto bajo esta luz, cobra un sentido nuevo y siniestro. El control obsesivo de la narrativa. La creación de villanos convenientes que desviaran la atención, como un mago que te hace mirar la mano derecha mientras con la izquierda hace el truco. Y sobre todo, el acto de magia más increíble de todos, desviar la búsqueda. La tecnología, fría y sin emociones, gritó desde el primer día. La última ubicación del celular de Devani no parpadeaba en una carretera desolada. Parpadeaba en la Quinta Flores. Un lugar privado, un lugar ligado a la familia. Pero, ¿dónde se montó el campamento de búsqueda? ¿Dónde se enfocaron las cámaras de todo el país? A kilómetros de distancia, frente al motel Nueva Castilla. Se cambió el escenario de un posible e incómodo drama familiar por una película de terror en carretera que vende mucho mejor. Lo que estos susurros nos gritan, mis amores, es la hipótesis más prohibida de todas, que quizás no estábamos viendo a un padre buscando a un asesino. Que quizás estábamos viendo al autor del crimen buscando una coartada a nivel nacional. Claro, hemos llegado al final del camino. Este no es un capítulo de cierre, es el epitafio. El momento en que la tía Mona baja el telón, no con una respuesta, sino con la pregunta más terrible de todas. Aquí tienes el capítulo 8, diseñado para ser el golpe final, la reflexión que deja a la audiencia en un silencio incómodo y pensativo. Capítulo 8, el epitafio. La verdad enterrada bajo el ruido. Y así, mis gory lovers. Después de ahogarnos en un mar de mentiras, de seguir a villanos de caricatura y de aplaudir en un circo de charlatanes, llegamos al final de la función. Al escenario en ruinas del motel Nueva Castilla. Hemos desmantelado la escenografía. Hemos señalado a los actores. Y con el debido respeto que merece el dolor, hemos puesto el reflector sobre el director de esta obra infame. Ahora, corresponde silenciar los aplausos y las conjeturas y escuchar la única voz que, en teoría, debería importar. No la mía. No la del rumor. No la de un youtuber. La voz fría, imparcial y brutal de la ciencia. Porque después de tanto ruido, después de tanta especulación, se realizó una tercera y definitiva autopsia. Un último análisis para callar las 1000 versiones que volaban como cuervos sobre un cadáver. Y el documento que resultó de ese estudio, ese epitafio científico, fue tan simple como demoledor. La causa de muerte de Devani Escobar, firmada no por uno, sino por un grupo de expertos, fue asfixia por sofocación. Ahogamiento. El dictamen final fue claro, no se encontraron signos de violencia sexual.
Los golpes en su cuerpo eran consistentes con una caída, no con una golpiza. No había evidencia de secuestro, ni de tortura, ni de ninguno de los horrores que las telenovelas nos vendieron. Y aquí, en este dato frío y sin emociones, es donde la tragedia se convierte en una estafa moral. Porque mientras la ciencia escribía un punto final, el negocio de la mentira exigía un nuevo capítulo. La narrativa del crimen, de la conspiración y de los monstruos en la noche era demasiado rentable, generaba demasiados clics y alimentaba demasiado el morbo como para dejarla morir. El verdadero crimen, mis sobrinos, quizás no ocurrió esa noche en una carretera. El verdadero crimen fue la profanación sistemática de la memoria de Devani, convirtiendo su trágico final en un producto de consumo masivo. El crimen fue la construcción de un altar mediático sobre una mentira. Mi trabajo aquí ha terminado. Les he mostrado las costuras del guión y los hilos de los títeres. Y mientras el motel arde en un incendio accidental que borra las últimas huellas, la pregunta que nos queda no es quién la mató. La pregunta que nos debería quitar el sueño es, ¿qué clase de sociedad somos? Cuando preferimos consumir un banquete de mentiras morbosas, en lugar de aceptar una simple y terrible verdad.